La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de donación y trasplante de órganos y tejidos con el doctor Gustavo Melgarejo. En minutos nada más vamos a estar hablando con él de este tema pero tan importante. No nos cansamos en El Doctor en Casa de hacer programas sobre donación de órganos porque es tan importante, es dar vida, es que tu vida deje una huella y valga la pena. Tenemos que hacer eso, tenemos que ser todos donantes de órganos y tenemos que hablar con nuestra familia de esto para que todos sepan cuál es nuestro pensamiento. Bueno, y vamos a ver esta placa que habla de justamente donación de órganos. En Paraguay, los trasplantes de órganos se deben realizar en los centros médicos habilitados por el INAT y cumplir con los requisitos según el órgano a trasplantar. La donación de órganos salva vidas porque con una parte del cuerpo se le da oportunidad de vivir a otra persona gravemente enferma. La participación ciudadana, solidaria y altruista que permita la donación es imprescindible para el progreso de los trasplantes en Paraguay. Sin donantes no hay trasplantes. Bueno, es un tema fantástico que vamos a hablar hoy y de esta manera comenzamos el programa agradeciendo. Yo quiero agradecer a estas empresas que me están apoyando, muchísimas gracias. Y gracias también a Dios, hacemos nuestro ejercicio de la gratitud, del agradecimiento, porque es de bien nacido ser agradecidos. Le agradecemos a Dios el don de la vida, el amor, la salud, la familia, los amigos, el trabajo, los compañeros de trabajo. La posibilidad que tenemos como seres humanos de mejorar día a día, de poder ayudar a quien necesita. Y qué maravilla poder ayudar aun cuando ya no estamos con la donación de órganos. De eso hablamos hoy en instantes nada más. Un pequeño corte, recibo a nuestro invitado y volvemos enseguida. ¿Qué tal, doctor? Con nuestro invitado, el doctor Gustavo Melgarejo. Él es especialista en medicina interna, jefe del Departamento de Trasplantes del Hospital Central del IPS, coordinador de trasplantes del Ministerio de Salud Pública, docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción y la Universidad del Norte. Y está acá con nosotros, doctor Gustavo Melgarejo. Bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Muy bien. Hola, Vivi. Contento de poder compartir el programa contigo y poder hablar de los temas que son trascendentales para cambiar los paradigmas en cuanto a lo que es donación y trasplante. ¿Cómo estamos con el tema de donación de órganos, doctor? ¿Hay más donantes? ¿Es más fácil ahora? Pregunto esto porque un tiempo de esta parte es como que se habla más y es un tema que se está imponiendo. Sí. Yo creo que hubo muchos avances, sobre todo con respecto a los medios de comunicación, tanto escrito como la televisión, ¿verdad? Pero si uno extrapola en cuanto a cantidad de registros de donantes voluntarios, sigue siendo exiguo si vamos a comparar desde el punto de vista de la población. Pues somos 7 millones, va aumentando, estamos cerca de los 24.000, pero lógicamente que también anexo a la voluntad propia de las personas, el sistema de alguna forma también tiene que captar mejor los casos que serían potenciales donantes. Entonces tenemos que expandir nuestra área, sobre todo la gente que se ha formado y se ha capacitado para este fin, porque si no existe un coordinador o alguien que le dé soporte a esa familia en un momento tan difícil, es como que las cosas se bloquean y muchas veces los operativos no terminan
Claro. o no tienen fin, ¿verdad? Porque es un proceso, ¿verdad? En el momento que se instala la muerte cerebral de una persona, es cuando empieza, a veces nos llaman de algunos hospitales y nosotros siempre explicamos que mientras no exista esa situación, nosotros no tenemos nada que hacer ahí. Porque el médico y el sistema lo que trata siempre es salvar la vida. Claro. Cuando la muerte ya está certificada, es ahí recién que nosotros nos vamos como expertos, primero para validar si ese donante tiene condiciones para donar, porque uno puede tener voluntad, pero lógicamente por la enfermedad, por tener una infección, o sea, cualquier pequeño detalle que ponga en duda la validez del donante, se contraindica. Claro. Sí, tiene que estar bien en buen estado el órgano que va a ser donado, claro, ¿verdad? La persona, porque es algo integral, ¿verdad? Por eso que siempre también en muchos países hoy día se utiliza el paradigma de la donación en el sentido que las personas tienen que cuidarse. Porque si vos no te cuidas, ¿verdad? Si vos sos un diabético maltratado, un hipertenso que no toma su medicación, una persona obesa, una persona que no tiene el hábito de tomar suficiente cantidad de agua, lógicamente que es muy poco probable que tus órganos puedan servir para salvar otras vidas, porque ese descuido que a veces tenemos en el cuidado de la salud es lo que hace que los órganos de por sí se deterioren y lleguen a situaciones, porque bien sabes que el trasplante es indicado en pacientes que tienen una falla terminal de un órgano que puede ser el riñón, el hígado, dependiendo de qué enfermedad sea la causal. Pero es interesante lo que decís, que ustedes como expertos van a validar a esa persona que ya realmente esté con muerte cerebral, porque una cosa es estar en coma, otra cosa es muerte cerebral. Entonces, no todo el mundo que está en coma puede ser, o sea, si está en coma nomás, no se le hace sacar los órganos, porque es una persona que está viva. Está viva, claro. ¿Verdad? O sea, y la diferencia, eso quiero que nos expliques, ¿cómo es la diferencia de coma y muerte cerebral? El coma se instala cuando la persona sufre un deterioro, o sea, una lesión grave de lo que serían los hemisferios cerebrales, pero por ejemplo hay el tronco, áreas específicas de lo que es la estructura anatómica, siguen preservando. Entonces, por ejemplo, la persona tiene respiración espontánea, tiene movimientos de repente espontáneos del ojo. Entonces, lógicamente que no cumplen los criterios, porque ese es un proceso que la propia ley lo establece. Son 2 evaluaciones que hace el especialista, en este caso, sí o sí tiene que ser un neurólogo o neurocirujano, en un periodo de tiempo que va de 6 horas, cuando uno va a emplear un método auxiliar que en nuestro medio lo que más se utiliza es el electroencefalograma, y un estudio que se llama angiotomografía, en el cual uno mete un contraste en la vena y lo que el médico busca es que ese contraste no pase al cerebro. ¿Por qué? Porque si esa persona está muerta, ya no hay flujo dentro de lo que es la calle, entonces la persona ya está muerta, porque lógicamente nuestra vida depende de que la sangre con el oxígeno y con la glucosa, que es lo vital para el cerebro, llegue a eso. Entonces, por eso que una persona cuando se ahoga se muere, porque en realidad muere por la falta de oxigenación. Claro. Entonces, esa es la situación. Entonces, y la muerte cerebral no existe ni un solo reflejo, la persona no respira. Por eso que los donantes de órganos son pacientes que están internados en una sala de reanimación en la urgencia o en una unidad de cuidado intensivo. O sea que un órgano no puede donar a una persona que haya fallecido en la casa, porque lógicamente esa persona solamente podría donar, si el tiempo lo permite, solamente las córneas, por ejemplo, que son tejidos, que es otra posibilidad. Pero órganos no se puede donar porque ese órgano ya no tiene condiciones para hacer, en cierta forma, para funcionar en otro ser humano que tiene alguna enfermedad terminal. Bueno, importante esto de explicar bien este tema, y también vemos y tenemos un material que habla de los tipos de donantes. Vamos a ver, por favor. 2 tipos de donantes. Donante vivo es una persona sana que dona una parte de su cuerpo sin alterar mayormente su calidad de vida. El ejemplo más típico es del riñón, dado que tenemos 2 riñones y se puede vivir normalmente con uno solo. Actualmente también se hace trasplante de hígado, pero es mucho menos habitual. Se extrae quirúrgicamente una sección del hígado de un donante vivo y se trasplanta al receptor. Este trasplante es posible gracias a que el hígado tiene la capacidad de regenerarse. Donante cadavérico. Se extraen los órganos de una persona fallecida, muerte encefálica. Actualmente en nuestro país la donación en relación al trasplante renal corresponde 50% a donantes vivos y 50% a donantes cadavéricos. Está así, es correcto. Es correcto.
Es correcto. Pero cuando uno habla de órganos vitales, lógicamente que el donante cadavérico es el que se utiliza como medio para poder cambiar la vida de esa persona. Y cuando uno habla de órganos pares como el riñón, lógicamente se da la posibilidad de ser un donante vivo, así como el hígado, que generalmente se utiliza en casos pediátricos que tienen alguna malformación o falta de desarrollo de alguna parte del sistema biliodigestivo. Entonces la escritura se pone amarillita y si uno no le trasplanta fallece dependiendo de la causa. Entonces, en ese caso, el médico lo que hace es trae una porción del hígado del papá o de la mamá y le implanta, y el hígado del papá o de la mamá se regenera solo y ¡Qué queda normal, maravilla! y el niño queda totalmente sano. O sea que es una cuestión, hasta diría, Qué maravilla. de milagro, sí. Y sí, qué maravilla. Eso es fantástico. O sea, desde el momento en que se llegó a poder hacer trasplantes de órganos y que uno pueda, bueno, te morís y sin embargo, o podés seguir viviendo o sea, tus órganos siguen viviendo en otra persona. Sí. Es algo impresionante, maravilloso. Imagínate, le está dando vida a tu hijo, a tu propio hijo. O sea, que tiene un valor increíble. Sí. Así mismo. Bueno, y ¿qué se necesita para ser donante? O sea, ¿quiénes podemos ser donantes? Y cualquier persona mayor de 18 años, sin ningún tipo de coacción o tener algún trastorno psiquiátrico, por ejemplo, se lo considera donante, ¿verdad? Excepción es a la regla los que son donantes para células, como es la médula. Porque el donante de célula no siempre es condición el que sea mayor de edad. Porque, por ejemplo, en otros países que tienen un tipo de trasplante que se llama alogénico, en el cual se saca células de otra persona que tiene que tener mucha similitud desde el punto de vista de la compatibilidad. Lógicamente que no siempre puede ser un menor. En este caso, los padres son los que firman el consentimiento y se utiliza generalmente entre hermanos, que es lo que más se utiliza. Inclusive hay otros países que tienen un registro de donantes voluntarios de células, porque eso tiene un costo, no es como el donante de órganos. ¿Por qué? Porque cuando vos te inscribís como donante de células en forma voluntaria, lógicamente que te tienen que extraer sangre, se procesa y se guarda en un sistema informático para saber tu identidad inmunológica. Y de acuerdo a eso, el día de mañana se te va a utilizar parte de las células tuyas como para salvarla a una persona que está con una enfermedad, sobre todo generalmente son hematológicas u oncológicas. Bueno, pero acá en el tema de donantes de órganos y tejidos... Solamente mayor de 18 años, sí. En donación cadavérica. Claro. Y nosotros queremos ser donantes, entonces tenemos que ir a algún lugar a firmar algo, ¿o cómo es? Sí, generalmente la oficina del Instituto de Trasplantes funciona sobre la calle Lombardo, de 7 a 17. Hay una oficina especial que destinó al Instituto de Previsión Social para este fin, que funciona en el mismo horario de lunes a viernes. Después la INAT habilitó a Sismed, a Visión, podría decir varios nombres, pero en realidad les habilita para que las personas puedan tener más facilidad, accesibilidad para tener ese registro. Claro. Pero nosotros cuando damos la charla, ¿verdad?, generalmente decimos luego que de por sí que ese acto en el fondo no es tan importante como el hecho de que la persona lo diga a su familia. Así mismo. ¿Por qué? Porque por más que yo tenga 5 o 10 carnet y esté registrado en el sistema como donante voluntario, si la familia se opone, por más que la ley nos ampare, generalmente ese operativo se trunca, no se lleva a cabo. Por eso decía yo al inicio, es importante que este tema sea un tema de conversación en la mesa familiar, con los amigos, en el trabajo, o sea, que la gente sepa qué pensás vos de eso. Si sos donante, querés ser donante, ¿verdad? Sos donante voluntario. Es importante, porque cuando suceden los accidentes o lo que sea y una persona tiene muerte cerebral o muere, es muy difícil que su familiar que está doliente y que está llorando esa pérdida, en ese momento se acuerde y diga, o sea, tiene que haber más gente que esté sabiendo todo. Generalmente eso va muy relacionado con el nivel educativo, ¿verdad? Porque generalmente el privado son las propias familias las que solicitan la donación. O sea, no es una cuestión así de discriminación, claro, su nivel educativo ya le permite pensar, porque acuérdate que la donación y los trasplantes no está incluido en la currícula educativa de nuestro país. Entonces eso es un papel fundamental que hay que desarrollarlo
porque eso tiene impacto a largo plazo. Por ejemplo, Escocia, Inglaterra, un chico de 8 años te habla tranquilamente del tema porque lo maneja. Y esto en nuestra educación no hay un tema de esto. Ni siquiera la facultad de medicina no tiene. Por o sea, favor, que son cosas que tenemos. las pilas. Hay que incluirlo porque al desconocer el proceso, la gente que hace se niega. Pero porque no entiende. Lógico. No entiende. Y a mí a veces hasta me molesta muchísimo así algunas noticias que circulan en las redes porque la gente hace así mala propaganda. Por ejemplo, hace poco leía, no me acuerdo el nombre de la persona, pero ponía, por ejemplo, que en el IPS que a los abuelitos se les sacan los órganos, miles de cosas se decían. O sea, hay que entender que una persona de edad de por sí ya es muy difícil que sea donante, para empezar. O sea que no tiene lógica ese tipo de comentario o información, pero yo lo que a veces quiero entender por qué esa gente hace ese tipo de mentiras o de malas, porque eso genera gente que no entiende, va a pensar que eso es cierto, lo cual es absolutamente falso. Y eso va contra el trabajo nuestro, porque vos no sabés lo que cuesta. A veces nos vamos en avión con todo el riesgo de volar, llegamos a la madrugada en una ciudad del interior, no dormimos, hacemos miles de cosas pensando en salvar la vida de esa persona, y de repente uno lee y es como que te vapulea, ¿verdad? Es como que parece que luchas contra un gigante que no puedes vencerlo, porque hay gente que, yo no sé si por la ignorancia o por algún motivo, lanza ese tipo de noticias totalmente infundadas. Realmente es... No sé si estás de acuerdo en mi comentario. No, totalmente de acuerdo. Hay gente que, no sé qué problemas, pobrecito, tendrán en su vida para entrar en las redes a destilar. Generar desinformación. Y con mala intención, ¿verdad? Entonces, realmente es preocupante y es triste saber que existan personas así. Creo que en ese aspecto las autoridades tendrían que dar una sanción legal a ese tipo de personas porque es la sociedad la que se beneficia de la sociedad. Entonces, de alguna forma esa persona tiene que, si es a las buenas, a las malas, entender que el daño que está produciendo es enorme, porque ¿cuántas personas están llorando, rezando todos los días para que carezca un donante y pueda cambiar su vida? Mismo Marcos, que es muy amigo mío, que es un cardiocirujano muy conocido, Marcos Melgarejo, siempre me está llamando porque está muy preocupado por un chico que está en la Costaño que está muy grave, ¿verdad? Y necesita un corazón. Imagínate la ansiedad que nosotros mismos tenemos por querer salvar la vida de ese chico. Y ver eso es como que uno no entiende. Claro, bueno, pero siempre el bien triunfa y hay que seguir hablando de esto y sobre todo que todos nos demos cuenta de que podemos trascender de otra manera al donar los órganos, que nuestra vida no va a ser en vano y que sin embargo podemos seguir dando cosas buenas a alguien aun cuando nosotros ya no estemos. Pero eso está en la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Hay que dar. Claro. Dar, y Dios se encarga de recibir, de que nos devuelva lo que uno da generosamente. Así mismo. Tenemos que hacer el corte. Vamos al cortecito, a la vuelta continuamos hablando de este tema, tenemos material muy interesante para compartir. Seguimos charlando con nuestro invitado, el doctor Gustavo Melgarejo, sobre donación y trasplante de órganos y tejidos. Yo, antes de continuar con esto, me gustaría, doctor, resaltarle otra vez a toda la gente que está viendo el programa de qué importante es que nosotros cuidemos nuestra salud para no llegar a una instancia de necesitar un trasplante. Así mismo. Pero a no ser que sea, bueno, una malformación, una cosa así. Claro, pero los casos pediátricos, por ejemplo, son cosas que no son... Claro. Pero si vos mirás la estadística, prácticamente el 60% de los renales es por diabetes y hipertensión, que son tratables. Así mismo. ¿Por qué países desarrollados invierten mucho dinero en esas dos enfermedades? Porque son enfermedades que uno puede tratar y hacer que la persona viva mucho tiempo, inclusive muera de otras cosas, pero no por esa enfermedad. Y en este país, lastimosamente, hay mucha gente que llega a la diálisis porque no se cuidó, no se aplicó su insulina, no hizo la dieta, no bajó de peso. Y a veces los médicos somos los malos en la película, pero en realidad las cosas que decimos es porque sabemos lo que va a pasar más adelante si es que esa persona no toma las medidas correctivas. ¿Por qué? Porque es crear hábitos de vida saludables. Y el hábito de vida
te genera mayor año de vida y también mejor calidad de vida. Claro, claro. Porque hoy día los japoneses están casi por llevar los 90 años. Sí. Y porque por su estilo de vida. Claro. Bueno, y por eso decía yo, porque un porcentaje muy alto, decías, de personas que están en diálisis y necesitan trasplante, podían no llegar a esa situación si tomaban las precauciones necesarias de seguir lo que les decía el médico y tener un estilo de vida saludable que no es difícil, o sea, y no es caro tampoco porque es lo más barato. Claro. O sea, es hacer un poco de ejercicio, es caminar, es dormir lo suficiente, es tomar mucho líquido, ¿verdad? Básicamente eso, y no comer cosas fritas. Claro, el problema es cuando uno no es sistemático, ¿verdad? Porque mismo el ejercicio, si uno lo hace así, por ejemplo, famoso, cuando hablas así entre rondas de amigos, te dicen, sí, pues yo juego fútbol de fin de semana. No. Y ese tiene más riesgo que la persona que... ¿Por qué? Porque él en ninguna parte de la semana hace un entrenamiento previo y somete a su cuerpo a un ejercicio extremo sin tener probablemente condiciones físicas. Y si no tiene un problema, un infarto, otro tipo de enfermedad, va a tener una lesión ya sea articular o tegumentaria. ¿Por qué? Porque uno tiene que tener ese hábito de hacer ejercicio. Si no es todos los días, por lo menos día de por medio. Bueno, así para evitar necesitar después en algún momento un trasplante, ¿verdad? Para nuestra salud. Vive así algo práctico y que eso está demostrado. Vivi Landó jamás va a tener osteoporosis si ella camina todos los días. Claro. Porque la osteoporosis es por la falta de ejercicio. Obesidad es un drama mundial, no se sabe qué hacer por la cantidad de obesos, inclusive niños que ya tienen problemas. ¿Por qué? Porque hoy día con el celular, con los juegos que uno interactúa en los videos o la televisión, el niño queda mucho tiempo sin hacer actividad y eso es lo que ha cambiado el paradigma a nivel de la vida moderna. Porque antes nosotros jugábamos fútbol, hacíamos carrera, o sea que siempre estábamos haciendo actividad física y eso hoy día ha cambiado, lo cual ha repercutido en la salud de la gente porque lógicamente una persona obesa tiene mayor posibilidad de hacer diabetes, hipertensión, de tener un infarto. Hay gente que tiene 40 años, tiene 4 estén, imagínate lo que eso es. Sí. No, y eso es estadística, yo no estoy inventando, es estadística. Nos estamos enfermando nosotros mismos. Claro. No nos estamos cuidando, le cuidamos a nuestro auto, la mejor nafta, el mejor diésel, le limpiamos, esto, lo otro, todo, y nosotros porquería es lo que comemos. Entonces... O le da un medicamento bueno, así original, y se plaguea porque cuesta 100.000 guaraní. Y su salud, la salud es algo que... El auto se puede tirar inclusive, pero la salud es algo una vez nomás, vos perdés, ya perdés, no existe segunda vuelta. Dios mío, hay que cuidarse, hay que cuidarse. Bueno, vamos con este otro material que habla de cómo ser donante voluntario en Paraguay. A ver. ¿Cómo ser donante voluntario en Paraguay? En vida se puede expresar la voluntad y el deseo de ser donante de órganos. La forma más común es comunicar a la familia verbalmente. Resulta fundamental aclarar al interior del grupo familiar la voluntad de ser donante. Otra forma es acercarse al INAT, completar un formulario y firmar. Recibirá un carnet de donante y al renovar la cédula de identidad, los mayores de edad pueden solicitar que la voluntad de ser donante figure en su cédula. Qué genial. Genial. Bueno, y eso es lo que tenemos que hacer, porque ya tenés y le contás a todo el mundo, soy donante, a tu familia, a todos, porque eso es lo importante, doctor. Y cuidarte. Claro, no, más vale. Porque los donantes de órganos, ¿en qué situación se da? Son pacientes que tienen un accidente en el cual hay un traumatismo severísimo de la parte craneal, o es una persona que tuvo una hemorragia cerebral o un aneurisma que se rompió. Cuando uno ve así una persona joven, 36 años, con un aneurisma, bueno, ese puede convertirse en donante toda vez que tenga las condiciones como para declarar la muerte. Porque la muerte cerebral es muerte, así como suele decir el profe Vilarti, no sé para qué usted le ponen cerebral, me dice, porque ya es muerte, ningún me dice. Es bien práctico el profe Vilarti. Y tiene razón, es simple, ya es la muerte, solamente que en otras circunstancias, pero es muerte al fin. Por eso se dice, es el cese irreversible, las funciones de la corteza cerebral y el tronco. Y un error conceptual que mucha gente comete, y yo estoy haciendo una mea culpa, es que a veces los médicos le damos mucha preponderancia a los estudios auxiliares. Y ni la ley, ni siquiera la ética lo exige, porque es suficiente que uno constate que tiene los signos clínicos, se declara la muerte. Pero uno tiene que ser meticuloso, estar al lado del paciente, hacer todas las pruebas, terminar el protocolo y repetir 1, 2 y si hace falta 3 veces también. Lo que pasa, doctor, es que
si uno tiene un pariente, un familiar que está en coma, ¿verdad? O que tuvo un accidente o lo que sea, está la esperanza de que se despierte del coma. Entonces ahí, del coma. Claro. Por eso que es importante hacer esta diferencia y que los parientes entiendan de que ya está muerto por más que tenga el respirador y que haga que todo su cuerpo aparentemente siga funcionando, ¿verdad? Claro, eso es un concepto fundamental porque te voy a explicar, ¿verdad? Si una persona tiene muerte encefálica, el término moderno, muerte cerebral es como está en nuestra ley. Esa persona, o sea que el médico tiene dos opciones, ¿verdad? Una es comunicar la muerte al familiar y llamarle a la gente experta en el área para ver si esa persona tiene condiciones para ser donante y hacer la entrevista a la familia. Ese es el proceso cuando... Si esa persona no tiene condiciones para donar, se le desconecta porque ¿para qué se le va a ventilar a un muerto? Claro. O sea que si está en el privado, esa familia gasta una fortuna sin qué ni para qué, porque esa persona ya está muerta. Es una situación irreversible. Y si estamos en un lugar público... es hasta como dice un amigo mío criminal porque está sacando la oportunidad de alguien que sí puede vivir y que necesita porque ustedes saben que hoy día en el país es muy difícil conseguir una cama de terapia intensiva, aparte del costo. Es muy difícil y cuánta gente de repente sale a pedir o a rogar un lugar porque está muy saturado el sistema. Si bien en este gobierno hay que rescatarlo, bueno, se multiplicaron las camas, pero nuestra población va creciendo, entonces cuesta alcanzar la asimetría, pero hay un gran esfuerzo, pero yo creo que hay que invertir mucho más. Estamos en el camino, hay que seguir así. Bueno, tenemos otro material que habla de los requisitos para donar. A ver. Requisitos para donar. Tanto en el donante vivo como en el donante cadavérico, los médicos especialistas en el área de donación y trasplante serán los responsables de aceptar o rechazar la donación. Los candidatos a la donación cadavérica son estudiados minuciosamente antes de decidir aceptar los órganos para trasplante. En el caso del donante vivo para trasplante renal, la persona que va a donar su riñón a un familiar debe estar sano, sin sobrepeso, sin hipertensión, sin colesterol elevado, etc. O sea, tiene que ser sano. Sí. Bueno, hay variedades porque, por ejemplo, si uno extrapola a otro país como España, por ejemplo, el donante cadavérico en promedio tiene 60 años. ¿Por qué? Porque es un país con una población mucho más geronte, de más edad. En cambio, si uno vive en Paraguay, el promedio de edad es 30 aproximadamente. Entonces, las características propias de nuestro país hacen que nuestros donantes son ideales. ¿Por qué? Porque es muy poco probable que una persona a los 30 años tenga este tipo de dolencias, ¿verdad? Es muy, no sé que sea congénito, ¿verdad? O sea, hipertenso a los 30 no es frecuente, diabético a los 30 no sé que sea uno que ya de joven empezó. Entonces, lógicamente que uno evalúa caso por caso, porque uno puede tener 30, pero estar con muchos problemas. Claro. Y yo me acuerdo bien un caso de un señor de 40, un poquito más de 40, y la esposa estaba muy dolorida, pero me contó, yo me acuerdo que él dijo que quería donar su órgano. Y qué alegría, qué buena persona. Sí, él siempre fue así de maestro, siempre le gustaba ayudar a la gente y siempre me pedía eso, que si le pasase algo que sea donante. Pero ¿qué pasó? ¿Y él tiene alguna enfermedad? No, nada, no hipertensión, no, nada. Y bueno, y nosotros hacemos estudios y evaluamos. Claro. Y nosotros cuando le hicimos la ecografía del corazón, que justamente cuando uno va a validar el corazón, hace la ecocariografía, se llama el estudio, que mide la estructura cardíaca. Su corazón estaba súper deteriorado, o sea que era un hipertenso de hace por lo menos 15 años. Que ni sabía. Claro, porque la gente no consulta, no se controla. O sea que la gente cree que por estar bien está sano. Claro. Y no es así. La hipertensión, la diabetes, a veces ya se manifiesta cuando la persona ya está muy avanzada su enfermedad, o sea, se le hinchan los pies, orina cada rato a la noche, por eso es porque ya su glicemia está 400, 500, hace tiempo ya que viene arrastrando esa enfermedad. Por eso que los países ricos que hacen medicina preventiva, obligatoriamente vigilando, tienen que tener un chequeo anual, sí o sí. Mamografía, ecografía mamaria, análisis. Entonces, cuando una enfermedad se detecta en un estadio inicial, el costo es más bajo y la persona tiene una sobrevida alta. Sí. Cuando yo descubro un cáncer en estadio 4 o 5 y un paciente en realidad es una especie de soporte porque esa persona
Ni siquiera si era por eso Steve Jobs hubiera vivido, porque él sobrevivió 4 años su neoplasia, pero igual fallece porque la terapia actual lo que hace es prolonga tu vida, pero igual te falleces. Claro. O sea que, entonces hay que insistir en la prevención. Varón y mujer, varón, controlar la presión, ver el sobrepeso, ver la glicemia en ayunas, cualquier síntoma raro, uno tiene que consultar inclusive en su hijo cuando ve que el niño se va cada rato a orinar, o de repente hay algo llamativo que uno, ¿sabe qué? ¿Qué hace o no? Por más que hay gente que no le quiera a los médicos, hay que ir al médico porque es la persona que te va. Es como cuando uno tiene, cuando vos tenés un auto nuevo, ¿qué haces? Le llevas al representante para que te haga un chequeo. Claro. Y vos, por más que sea 0 kilómetros, tenés que hacer un chequeo para ver si todo está en condiciones. Tal cual. No sé si se entiende. Perfectamente, doctor. Súper claro. Bueno, nosotros hacemos otro corte, sí, seguimos enseguidita. Seguimos hablando con nuestro invitado, el doctor Gustavo Melgarejo, sobre donación y trasplante de órganos y tejidos. Y ahora tenemos este material que habla de la Ley Paraguaya de Trasplantes. Vamos a ver qué dice la ley. Ley Paraguaya de Trasplantes. Desde 1998, nuestro país cuenta con una ley del trasplante, que es la número 1246/98. La misma consta de 59 artículos, dentro de los cuales se crea el Instituto Nacional de Ablación y Trasplante con sus diversas funciones y otros como de los actos de disposición de órganos y tejidos de personas con muerte cerebral confirmada. Bueno, es así nuestra ley, ¿eh? Sí, nuestra ley es así. O sea, somos todos donantes, pero eso no sirve de nada. La ley no sirve de nada o sea, por favor, entiéndame bien, la ley sirve, pero en la realidad, no importa, en la práctica no importa que por ley seamos todos donantes, sino que la familia tiene que saber, tiene que aceptar y tiene que entender este tema. Claro, pero es una cuestión racional nomás, en el sentido de que muchas veces me critican cuando me dicen, ¿y por qué vos permitís que no sea donante si la familia, porque la familia se pone así, ya tener el papel donde él firma? Porque es muy sencillo, le dije. Si es mi hijo, si es mi madre o mi padre, el peor recuerdo de mi vida es que un médico me imponga una donación. Entonces, eso es una mala propaganda para cualquier sistema de salud, ¿no? Chile tiene un efecto devastador cuando ellos por ley prácticamente impusieron el tema de la donación. ¿Qué pasó? Su tasa bajó a la mitad. Porque la donación nunca puede ser impuesta, porque la palabra altruismo ya lo dice todo. ¿Altruismo qué es? Es hacer el bien sin mirar a quién. Es así mismo. Entonces, ¿cómo vos podés generar altruismo si estás imponiendo algo? Entonces, es una cuestión que tiene que nacer las personas y lo que uno tiene que hacer como sistema es educar a las personas. ¿Para qué? Para que cuando llegue ese... Porque la muerte a todos nos espera. Eso no sabemos cuándo, solamente Dios sabe, pero todos vamos a morir. Y a veces no queremos ni hablar del tema porque tenemos miedo como si fuera que eso nos va a salvar la muerte, pero no es así. Claro. Pero cuando uno dona, ¿qué pasa? Esa muerte tiene un significado especial. Cuando uno muere y no es donante, se le entierra a la persona y no pasa absolutamente nada. Se le entierra, como me dicen algunos alumnos, le comen los gusanos, ¿verdad? Es una forma metafórica, pero en realidad no tiene... esta metafórica es real. No tiene trascendencia la persona, porque es como que, no sé, es algo increíble, ¿verdad? No sé. La verdad es que uno de los mayores avances de la ciencia ha sido el tema de los trasplantes. Así mismo. Y hoy día no es más una cuestión experimental, es totalmente demostrado, científicamente comprobado, aumenta sobrevida, disminuye los costos, y cuando uno va a un hospital de último nivel. Yo hace poco visité un hospital de TIP, tenía 2.300 camas. Y que el primer slide que me mostraron esos médicos, que ese año concluyeron 500 trasplantes cardíacos. Porque el trasplante es sinónimo de calidad. Cuando un hospital trasplante es porque ese hospital tiene condiciones para hacerlo, porque tiene gente competente, tiene la logística, tiene los insumos, tiene el equipamiento. Entonces, para nosotros es un orgullo que hoy día el sistema tiene 3 patas en Paraguay.
es el Hospital de Clínicas, el Hospital Central y el Hospital Nacional de Itagua. Y todo, en cierta forma, si bien la seguridad social no es público, pero es parte, es el lugar donde muchos de los trabajadores, de la gente que mueve la economía en este país, se le da la asistencia, lo cual es justo, me parece, y cada vez tenemos que hacer mayor esfuerzo de mejorar. Es un orgullo porque te das cuenta que el sistema de a poco va tomando puesto en lo que tiene que ser, porque a mí es muy triste cuando alguien me dice, sí, yo hace 5 años que vivo en España, ¿y por qué? Porque mi hijo tiene un problema genético y acá no, en Paraguay no, lastimosamente tengo que irme con mi hijo, porque y eso es una pena para mí. Imagínate salir de tu país por una cuestión que no te puede, o sea que yo sé que eso tiene un proceso, pero nosotros tenemos que pelear para que el día de mañana ningún paraguayo pueda irse a otro país para por necesidad, exactamente, y que tenga acá. Claro. Y para eso hay que fomentar la cultura de donación de órganos y tejidos, y este es el material que habla de eso. Fomentar la cultura de donación de órganos y tejidos. Es preciso tomar conciencia de la importancia y necesidad de la donación de órganos por todas aquellas personas que se encuentran en lista de espera. El primer concepto claro que hay que tener es que la donación es un acto voluntario, altruista, universal y anónimo, excepto en la donación en vida. Esto quiere decir que se dona por voluntad propia y sin recibir ningún tipo de recompensa. Sin donantes no hay trasplantes. Se debe saber que una persona que fallece y dice sí a la donación puede llegar a salvar hasta 8 vidas. Es así. Algunas cosas, yo voy a hacer comentario. Viene una parte que dice la persona no recibe ningún tipo, pero en realidad eso ya se cambió en un consenso que se hizo en la Organización Mundial de la Salud, en el sentido de que la ley hoy día te permite lo siguiente: cuando una familia acepta la donación, del momento que esa familia acepta, el Estado tiene que hacerse cargo de los gastos. Y eso no es una cuestión de compensación, es justo que nosotros absorbamos esos gastos por la generosidad que tiene esa familia. Y a veces a mí me es triste realmente cuando, por ejemplo, a veces hay familias que son muy pobres y te piden un cajón. Y a veces nosotros no tenemos la figura legal ni administrativa como para comprarle ese cajón, entonces nos contribuimos entre todos. Pero en realidad nosotros tenemos que avanzar en ese aspecto de tener leyes administrativas también que faciliten ese acto, de manera que no es una cooperación, darle un trato digno a una persona, claro, un ser humano extraordinario. Sí, tal cual. Extraordinario. Tal cual, es así, es así. Bueno, hay tabúes, hay mitos sobre el tema de la donación, doctor, y usted que está dentro de esto, ¿nos puede comentar algunos? Una de las cosas que solemos escuchar y comentar es, por ejemplo, la gente que dice, bueno, yo me hago donante voluntario y al tener mi carnet, cuando yo llegue a la urgencia ya los médicos me van a sacar los órganos. Ay, Dios mío. Entonces, eso es imposible. Es imposible porque para que yo valide un órgano, tengo que saber su grupo sanguíneo, si no tiene como 20 tipos de análisis, se hace de diferentes virus, bacterias, se hace de VIH, se hace de hepatitis A, B y C, se hace de enfermedades raras como una que se llama HTLV. O sea que uno examina in situ todas las características que podrían en cierta forma afectar al sector y sobre todo se hace estudios de compatibilidad. Entonces, yo jamás le puedo traer a alguien el órgano, claro, sí, ¿a quién le voy a dar si no sé esas características? Entonces es imposible en la práctica. Otra cuestión que suelen, más que mito, es una cuestión que dice, bueno, yo tengo 82 años y ya no puedo donar nada. Y no es así. Uno puede donar las córneas. Inclusive yo me acuerdo que un profesor catalán decía, en un caso que le presentaban, porque él era una eminencia, el doctor, entonces le preguntaban, ¿qué vamos a hacer un señor de 80 años que estaba en la bici y estaba en la plaza y se tropeza y cae y se golpea la cabeza y tiene muerte cerebral? Y 80 años, y piensa, vean cómo es la cuestión de razonar. Y dijo, si yo tuviera 80 años y estuviera andando en bici, quiere decir que estoy bien. Y él valida, claro, y el trasplante fue perfecto. Qué fantástico. Claro, porque es individual, o sea que hay gente de 80 años, yo tengo pacientes que juegan tenis. Claro. Y yo siempre digo, lo peor que uno hace a una persona de edad es dejar que no haga nada.
porque es como que vos no le das utilidad a alguien que se quiere sentir útil. Y es la misma cosa. Cuando a veces, lastimosamente, que no podemos aliarle a todo porque por algún motivo. De repente tiene una aterosclerosis avanzada o, por ejemplo, es un paciente psiquiátrico y el paciente psiquiátrico no puede ser donante. El paciente que estuvo en un presidio no puede ser donante. Un paciente que tuvo tatuaje que se hizo 3 meses no puede ser donante. ¿Por qué? Porque yo tengo una ventana que me podría, en cierta forma, tener una pequeña posibilidad de que pueda transmitir. Entonces yo ya directamente inhabilito. Claro. Entonces, por eso que es algo muy delicado, porque la persona que evalúa tiene que ser un experto. De tipo, y en nuestro país, yo por eso estoy muy contento, porque en realidad nuestro nivel de medicina es altísimo. Hace 2 días regresé de Colombia y ¿sabe qué me hizo sentir también? Darnos cuenta que nosotros inclusive somos superiores ya a otros países en lo que es conocimiento y habilidad, porque a veces le preguntaba al médico y nosotros levantábamos la mano y decía, ¿ustedes tienen cardiólogo 24 horas? Sí. ¿Tienen tomografía? Sí. Y hay países que no tienen eso. Claro. Hay países que no tienen ni siquiera instituto de trasplante. O sea que este país va a crecer a medida que nosotros nos consideramos capaces de hacer los cambios. O sea que dice muy bien en el himno, unión e igualdad. Entonces nosotros tenemos que ser unidos y practicar la igualdad. Y el trasplante te iguala, porque a mí no me importa si vos sos Vivilando o sos el Canillita. Igual te va a trasplantar, a mí no me interesa eso. Y entonces nosotros tenemos que hacer honor a nuestro himno, es decir, somos unidos y somos iguales. Me encanta, yo le voy a aplaudir al doctor. Bueno, de verdad, me encantó. Vamos a hacer un corte, a la vuelta estamos en la parte final. Bueno, y estamos en la parte final de nuestro programa, pero tenemos consultas, tenemos tiempo para una sola preguntita. Vamos con esta consulta, por favor. Facundo de Villeta dice, ¿en qué casos una persona no puede recibir el trasplante? Bueno, primera situación, que el paciente sí o sí tiene que estar en lista de espera. Si un paciente, por más que tenga indicación de trasplante, no está en lista de espera, no se puede trasplantar. ¿Y cómo se pone en lista de espera? Y eso lo tiene que evaluar el hospital, porque cuando uno mete a un paciente en lista, se hace responsable la institución y el médico tratante. Si el médico tratante no tiene competencia o en área que desconoce, entonces le llama a otro especialista que sí el área. ¿Por qué? Porque también los profesionales son habilitados, pues tienen que tener experiencia en esta área, claro. Porque es muy delicado el tema porque a veces hay pacientes que no tienen criterio y se le incluye en una lista de espera, lo cual está mal. Y hay pacientes que tienen criterio y no están en una lista de espera. Entonces, claro. Esa primera condición está en lista de espera. Segunda condición, esa persona no tiene que tener una posibilidad de una infección activa. O sea, si Vivilando está en lista de espera, yo le llamo y me dice, estoy engripada. No podés. No podés. Si tiene una infección urinaria, no podés. Si tengo tos, no podés. Entonces, la persona que está en lista de espera tiene que tener mucho cuidado de no tener ningún tipo de contagio, ni siquiera ni un riesgo, porque si se le llama y no está en condiciones, no se le trasplanta. ¿Por qué no se le trasplanta? Porque lógicamente cuando vos te están, no sé cuál es la palabra correcta, te están implantando, ¿verdad? Sí. Un órgano de otra persona, el médico que hace, te baja la inmunidad por el suelo de manera que tu cuerpo no rechace ese órgano. Entonces, sí. Ese estado de inmunosupresión es crítico los primeros 6 meses post-trasplante. Los primeros 6 meses es una pelea tremenda contra los virus y las infecciones, y ahí lo que generalmente nosotros hacemos algunos tratamientos así preventivos para evitar que ese paciente se complique. Pasan los primeros 6 meses, ya prácticamente ya empieza a tener condiciones de vida normal. Entonces, ¿qué le decimos? No vayas a un lugar público, si hay alguien gripado en tu casa, echale. Claro. Inclusive si es tu marido, echarle porque te va... No, porque si te contagia, es un problemón. Claro. ¿Por qué? Porque tu inmunidad no es igual. Sí. No es igual. Entonces, una gripe que a vos te hace estornudar, el otro le puede hacer entrar en terapia en poco tiempo. Entonces, es importante tener... Por eso que siempre anda con tapabocas, a veces con guantes, se le protege para evitar
porque a veces no se puede evitar, pero todo modo tiene que tener el máximo cuidado para evitar. Claro. Entonces, y la gente que está en la lista de espera tiene que cuidarse más que nunca para estar, porque no se sabe en qué momento. Claro, va a veces venir pasa, por ejemplo, vos estás primera en lista, se te llama, estoy gripado, estás segundo, me llamó el infectólogo y me dijo que estoy con un cuadro de virus. Y a veces el tercero, recién el que está en condición. Entonces, yo siempre digo que hasta en eso es milagro, porque uno ni sabe, porque a veces te llaman y depende por un motivo, a veces que nos pasó también, de repente la familia al final se niega. O sea, ya firmó todo el documento y se niega. Y es un lío tremendo, porque eso implica un gasto al Estado o a la Seguridad Social. Y nadie quiere poner la cara para explicarle a ese prójimo que no se va a trasplantar. Porque en serio, aparte de la tristeza de saber que alguien murió, la tristeza de que alguien no se trasplantó. Y realmente es una doble tristeza. Así mismo, pero así también es la doble alegría de cuando ustedes pueden salvar vidas. Y qué es lo que están haciendo y que es maravilloso poder conocer a las personas que están haciendo esto, como nuestro invitado, el doctor Gustavo Melgarejo. Llegamos a la parte final, doctor. Muchísimas gracias por tu presencia y no te canses y seguí trabajando así. No, al contrario, te agradezco a vos y a toda la gente que confía en nuestro trabajo y que realmente apoya esto, porque es hacer el bien, nada más que eso. Perfecto. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. No te olvides, naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.